Bien, hermanos, estamos listos. Estudio sistemático de Romanos. Esa es la serie que vamos a comenzar hoy, después de haber estudiado los mandamientos aplicables. Y quiero hacer una corrección públicamente. En la semana pasada habíamos dicho que eran 116 mandamientos. Hubo un error ahí al escribir el número, es 117, porque habíamos dado anterior a ese los mandamientos 115 y 116. Y el último entonces que dimos la semana pasada, que tenía que ver con someterse a las autoridades o no maldecir a los gobernantes, sería entonces el 117. Hago esta corrección para cuando ustedes vean el video, que todavía no se ha subido, por cierto, entonces sepan que no es el número, el 116 no es, sino 117. Así que ya saben. Entonces, el estudio sistemático de Romanos. Vamos a ver la carta a los Romanos. Hermanos, este es uno de los libros más complicados de estudiar con relación al tema de la ley y otros temas, pero en realidad trataremos de hacer este análisis y vamos a ver en qué consiste en realidad el estudio sistemático. Existen diferentes maneras de estudiar las escrituras y de predicar por medio a esas cartas, por medio a esos escritos. Por ejemplo, están los estudios temáticos, también los sermones temáticos, y están los expositivos. Son diferentes maneras, narrativos, etcétera. Todo eso está contemplado en lo que son la manera de cómo estudiar las escrituras, los libros de la Biblia y también los sermones o predicaciones. Pero como estamos dando un estudio, entonces estaremos estudiando a nivel sistemático, que tiene que ver con estudiar la escritura verso por verso. ¿Qué es un estudio sistemático? Entendemos que la Biblia siempre es coherente. Escuche esto, siempre es coherente y consistente en lo que enseña sobre distintos temas. Es decir, aquello que la Biblia enseña puede ser estudiado sistemáticamente debido a que existe en su contenido una coherencia y una consistencia. Por eso, cuando estudiamos las escrituras a nivel sistemático, estamos barriendo, estamos recogiendo todo el contenido de la escritura, versículo por versículo, y deteniéndonos en los puntos más sobresalientes de ese libro, de ese capítulo, para poder entenderlo con más claridad. Por lo general, las falsas doctrinas, todo lo que se levanta como herejía, surge de tomar un texto bíblico fuera de su contexto y aplicarlo de forma drástica, sin considerar el contexto. Por lo general, eso es lo que se hace. Por ejemplo, existen lo que se llaman los estudios temáticos o teología temática, que consiste en organizar una doctrina o varias doctrinas o un conjunto de doctrinas por temas, por temas. Por ejemplo, si voy a hablar de la gracia, pues entonces yo tomo todos los versículos que tienen que ver con la gracia, me voy a una concordancia y comienzo a buscar palabra gracia y voy poniéndole versículos tras versículos que tienen que ver con esa palabra. Y eso se puede convertir en un error, aunque a veces de resultado, pero no siempre para yo formar una doctrina, porque ahí se esté mencionando esa palabra. No es lo más correcto. Para yo formar una doctrina, formular un fundamento doctrinal, yo necesito barrer el contenido del texto, del capítulo o del libro para poder entenderlo con más claridad. Porque recuerden, cuando se escribió el libro de los Romanos, por ejemplo, no se escribió con números de versículos ni capítulos, fueron cartas llamadas epístolas. Y esas cartas
eran enviadas directamente a un grupo específico. Romanos, los romanos, creyentes romanos recibieron la carta del apóstol Pablo. No fue de Pedro, no fue de Juan, fue del apóstol Pablo, el escritor, el que envió esa carta a los romanos. Por lo tanto, no podemos decir que Pablo nos escribió a nosotros específicamente. Gloria al Señor. Entonces, ahí encontramos que la mayoría de errores surgen porque uno asume que los versículos, los capítulos son inspirados. Esos números no son inspirados. Los traductores así lo pusieron para facilitar el entendimiento de esos capítulos y la memorización. Y el apóstol Pablo no nos escribió a nosotros, le escribió a los romanos. Ahora, como es una escritura inspirada por el Espíritu Santo, entonces tiene aplicación directa a nosotros cuando se habla de lo que es la palabra de Dios para nosotros. O sea que la forma más correcta de mencionar cuando yo voy a hacer mención de la Biblia escrita hacia nosotros debe ser: Dios nos escribió, nos enseña, o el Espíritu Santo reveló, etcétera, a nosotros por las escrituras. Pero en el inicio, al principio, fue a los romanos, en el caso de la carta a los romanos. Entonces, por eso, la escritura, cuando estudiamos de forma sistemática, debemos tomar en cuenta que la Biblia siempre es coherente y consistente. La Biblia no dice hoy una cosa y mañana va a decir otra. La Biblia siempre va a decir lo mismo. Nunca va a haber variación. Lo que hacen variación son los traductores que cambian una palabra por otra. Como hoy en día hay traducciones de la Biblia que da pena escuchar o leerla, porque van completamente tergiversadas en algunos textos bíblicos que contradicen una verdad. Entonces, ya lo saben, eso tiene que ver con el estudio sistemático de la Biblia. Vamos a ver el contenido del libro de Romanos. El poder esencial para una vida transformada es el poder de Dios. Una vida transformada, su esencia es el poder de Dios. Romanos revela que Dios ganó la victoria. Dios ganó la victoria sobre el pecado. Esto es, en grosso modo, ver lo que el libro de Romanos contiene sobre el pecado y sobre la muerte, por medio de Yeshua, quien pagó el precio al morir en nuestro lugar y destruyó el poder esclavizante del pecado sobre nosotros. Por medio del poder de Dios, los creyentes pueden reflejar las obras y aptitudes de aquellos que son amados profundamente por Dios. Un estudio en oración de Romanos revelará el secreto para una vida llena del Espíritu Santo. Para una vida llena del Espíritu Santo. Una respuesta sencilla y constante de fe en Yeshua y su obra en la cruz. Entonces, prepárate. El mensaje de esta carta transformó las vidas de Martín Lutero, John Wesley y muchas otras. Un momento, hermano, que se fue la señal. Aquí estamos de nuevo.
Bien. Ellos se transformaron en agentes de cambio. Oramos al Padre para que todo espíritu que se quiera interponer en la señal de internet sea reprendido en el nombre de Yeshua. Este estudio es demasiado importante para que sea interrumpido, como todos los estudios, pero este en especial. Gloria a Dios. Bien. Decía que ellos se transformaron en agentes, de cambio al aplicar la verdad que la fe es lo único que se necesita para que Dios nos salve. Haz lo mismo que estos hombres y mujeres de Dios. Tomar en cuenta la verdad bíblica aplicada a tu vida de que la fe es lo único que te salva. Lo único. No hay más nada que tenga el poder de salvación. La fe solamente. Y el libro romano revela esto de una manera poderosa. Aquí vamos a ver entonces desde el capítulo 7, porque ya habíamos estudiado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, temas relacionados a la ley en resumen, pero vamos a continuar con el capítulo 7 de Romanos. En el capítulo 7, verso 1 y 2 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Entonces, aquí vemos una analogía que el apóstol pone entre la ley del matrimonio y la ley divina. La ley del matrimonio con la ley divina. O sea, un paralelo entre lo que pasaba en un matrimonio literal a lo que pasa con la ley y nosotros los creyentes. El tema no es el divorcio ni el matrimonio ni nada por el estilo. No se trata de eso el tema. Ahí se está hablando de una analogía para que no piensen que vamos ahora a ampliar sobre ese tema. No, ese tema lo trataremos después, mal paso. Lo que conocen la ley, según el texto, son los judíos doctores de la ley, los cuales eran los fariseos, saduceos y escribas del tiempo de Yeshua y hoy en día conocidos como los judíos ortodoxos. Pero es bueno aclarar que cuando hablamos de judíos ortodoxos, no existe solamente una línea de judíos que conocen la ley en Israel. Hay varias líneas, Están, por ejemplo, los caraítas, los judíos caraítas, están los judíos sefardíes, están los aquenesistas y están los narratín o nazarenos, como se conocen, que son muy inclinados a la línea judío-mesiánica, como se conoce. Entonces, dentro del judaísmo están también los reformistas y están los conservadores, que son más inclinados, como se conocen, los judíos ortodoxos, y también están los ultra ortodoxos. O sea que usted tiene ahí un abanico de línea que viene del judaísmo. Ahí está hablando, ahí en este texto, de esas líneas, los que conocen la ley, porque déjeme decirle algo, nosotros los evangélicos, que venimos de las iglesias cristianas evangélicas, en sus diferentes denominaciones, no conocemos la ley como la conocen los judíos, lamentablemente. No la conocemos de la misma manera. Ahora, nosotros como iglesia, Redil de Salvación,
nos hemos trazado el plan de conocer la ley de acuerdo a cómo la enseñó Yeshua y los apóstoles, sacando el contenido de interpretación de la ley como el Mesías la interpretó y como la interpretaron los apóstoles, tomando en cuenta que el Espíritu Santo es el que nos enseña a entender, al que nos dirige, nos hace entender su palabra. Independientemente de que necesitemos maestros que nos ayuden, en primera instancia, quien debe enseñarnos a nosotros es el Espíritu de Dios, no un hombre. Los hombres son herramientas que Dios usa, pero automáticamente esos hombres se salen del parámetro bíblico, de la interpretación que da el Mesías y los apóstoles. Hay que tener mucho cuidado. No importa quién sea, así sea yo, sea cualquier pastor, sea cualquier rabino, no podemos llevarnos de las personas que se desvían del fundamento establecido por los apóstoles y profetas, como Yeshua siendo la piedra principal del ángulo, según el libro de Efesios capítulo 2. Eso es lo que hace que el edificio vaya creciendo en unidad conforme a lo establecido. Por eso, aquí esta carta comienza a hablar a los que, en este capítulo 7, a los que conocen la ley. El plan original de Yahweh era que el matrimonio fuera para toda la vida. Y sigue siendo lo ideal, a pesar de la dureza del corazón de la humanidad. Y este es una aclarando que hago en relación a este punto. El plan y lo que Dios desea, que es el matrimonio, si usted tiene su pareja, que sea para toda la vida. Eso es lo ideal, eso es lo mejor que podíamos tener como creyente. Un matrimonio para toda la vida, y que los que no lo tienen todavía, que lo anhelen así y que oren porque eso sea así. No rompa su matrimonio, manténgalo hasta el final. Romanos 7:3 continúa diciendo: así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley. De modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo del Mesías, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Este texto es súper interesante y es tomado también en muchas ocasiones como un pretexto para contradecir la ley. Como pueden notar, ahí dice que nos hizo morir a la ley. Eso podría malinterpretarse si no se entiende el contexto, si no se toma de forma clara y precisa lo que Pablo está queriendo decir. Noten esto, que Pablo está haciendo una analogía con el tema del matrimonio, del pacto matrimonial, la unión matrimonial. Bueno, en esta analogía, la mujer está libre de la ley que le dicta que no puede casarse con otro hombre mientras está ligada a su esposo. En esta analogía, la mujer está libre de esa ley, pero si el esposo muere, la ley le dice, tú no te puedes casar con otro hombre mientras esté ligada a ese hombre, porque ahí entraría automáticamente en adulterio. ¿Quién dicta eso, hermanos? La ley. La ley es estricta en ese sentido. Mujer u hombre que se mete con otra persona o que tiene una aventura por ahí sin haberse desligado, está tragándose un cable de alto voltaje. Terrible. No tiene ni idea lo que se está enfrentando la persona que entra en el ámbito del adulterio teniendo su pareja. Aunque esa persona no esté viviendo
con esa persona en un hogar, si, aunque estén separados, si están unidos en matrimonio por la ley, está preso si se metió a tener otra relación adicional. Hasta que ese papel no se rompe, está ligado y tiene que tener una causa justificada por la Biblia para hacerlo. Y ese es otro tema que ya ustedes que hemos estudiado en otra ocasión. Entonces vamos a ver en qué consiste realmente esto. Pablo está diciendo aquí, dice, y también nosotros. La analogía entonces viene a compararse a nosotros como pueblo de Dios. La esposa del Cordero, la novia del Cordero, la iglesia. En esta analogía, la mujer está representando a la iglesia. Y también nosotros, dice, estamos muertos a la ley. ¿Pero a qué ley? A la ley que dictaba que teníamos que someternos a la ley porque estábamos bajo su dominio. Pero que ahora estamos con otro, que es el Mesías, porque por su muerte y su resurrección también nosotros hemos muerto y resucitado en Yeshua. A ver si pueden entender esta partecita que es muy, muy importante. No se distraiga con nada ni con nadie para que pueda entender bien esto. Esto es clave para nuestro entendimiento de lo que el Señor hizo por nosotros y el tema de la ley. Aquí lo que está diciendo es que nosotros estamos muertos a la ley que decía que nosotros teníamos que estar unidos a ella sí o sí, en obediencia perfecta, sin violar ningún tipo de mandamiento de los 600 y pico que se nombran, sin violar uno, porque automáticamente yo violaba uno, estaba adulterando contra la ley, estaba fallándole a la ley, por eso estaba sometido a la ley. Esa es la palabra correcta. Sometido, estaba subyugado a ese precepto. ¿Por qué? Porque estaba ligado a eso que me sometía a la obediencia o me quería someter a la obediencia, porque estábamos bajo su dominio. Pero ahora estamos con otro. ¿Por qué? Porque dice ahí que yo morí a la ley. Quiere decir que se rompió el vínculo que me ataba a la ley y que me estaba causando un asunto que vamos a ver más adelante, que provocaba el que yo estuviera atado a la ley de forma estricta, de forma inquebrantable. ¿Qué provocaba eso? Pero al venir Cristo, entonces yo moría a esa ley, a la ley del matrimonio entre la ley y yo. Porque el Mesías murió y resucitó, también nosotros hemos muerto y resucitado en Yeshua. Ese es el sentido del que Pablo está hablando aquí. No que la ley murió, no. Nosotros morimos a esa ley de aplicación estricta a la que yo estaba sometido. En este caso, como él dice ahí, a los que conocen la ley y que guardaban la ley. Y aún aquellos, incluso según el capítulo 1 Romano y capítulo 2, aún aquellos que no tenían ley, tenían una ley en su corazón que le decía lo bueno y lo malo. Por lo tanto, ni siquiera los gentiles escapaban de esto. Pero a los que conocen la ley se aplica de una forma más estricta, porque conocen la ley y saben lo que requiere la ley. ¿Qué manda la ley? ¿Cuál es el precepto? ¿Cuáles son los preceptos que ella determinaba? ¿Y qué pasaba si yo no obedecía la ley? ¿Qué pasaba? Ahí es donde está el meollo del asunto. Vamos a ver. Entonces, aquí vamos a ver un punto que dice la ley y el pecado. Para poder entender lo que vimos anteriormente con más claridad, vamos a ver lo que dice la ley y el pecado. Verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas
las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Vayan viendo. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Tremendo texto bíblico también que hay que explicar con claridad, porque aquí parece estar diciendo algo muy fuerte. Régimen viejo, régimen nuevo. Y aquí entonces tenemos que ver qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Se está contradiciendo el apóstol Pablo aquí. Por eso seguimos una misma secuencia de escritura para saber de lo que está hablando. El verso 5. La ley despierta el deseo de pecar porque ella muestra nuestra real condición de pecado en nuestros miembros que provoca la muerte. Oiga esto, hermano. La ley despierta en nosotros un deseo de pecar. ¿Por qué? Porque la ley pone prohibiciones. La ley pone prohibiciones a pecar. Y cuando a alguien le prohíben algo, es con más rapidez lo hace, porque la carne toma ocasión para eso. Eso es bastante extraño, parece paradójico que esté provocando la ley algo en mí que me va a causar muerte. Eso es terrible. ¿Están entendiendo esto, hermanos? Mire bien. El libro de Santiago nos da una pequeña luz a esto que Pablo está diciendo aquí. Santiago, que es apóstol también y que escribió algo relacionado a la ley, dice, verso 23 del capítulo 1, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Y aquí se está refiriendo a la ley de Dios, no a otra ley. A la ley de Dios significa entonces que la ley es un espejo que presenta lo que nosotros somos en nuestro interior. ¿Qué hay dentro? Y si yo me voy sin discernir lo que tengo, olvidándome que lo que la ley me mostró fue que yo tenía pecados en mí y me fui y olvidé eso, entonces no voy a ser bienaventurado, voy a ser un oidor olvidadizo. El que ha escuchado la ley que se enseña en estos estudios y se hace loco, entonces va a tener que dar cuenta a Yahweh por sus actos. Ahí está claro. Entonces lo que vemos aquí es que la ley nos muestra el pecado. La ley nos muestra el pecado. Por eso el pecado se aprovecha de esa condición de la ley y despierta en nosotros el deseo intenso de querer pecar. Porque llegó el conocimiento de la ley, como lo vamos a ver más adelante. Entonces ahí que tenemos la ley y el pecado, dos condiciones, la ley de Dios y el pecado. Y las dos cosas, cuando se enfrentan, entonces se arma un dilema fuerte que a veces la gente no comprende cómo funciona el ser humano, sus actitudes, su temperamento, su manera de actuar. ¿Por qué sucede eso en la vida de la persona? Hermano, si usted hoy vino a tomar el estudio bíblico, mire bien,
tiene que estar atento porque cualquier distracción lo va a sacar de lo que Dios quiere tratar con usted en esta noche. Manténgase firme en lo que Dios quiere tratar con nosotros. Verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿A qué se refiere esto? Dice, pero ahora estamos libres de la ley que nos condenaba por haber muerto a ese régimen que demandaba muerte si era desobediente. A eso es que Pablo se está refiriendo aquí. Estoy libre de ese tipo de ley que me condena. La Torá me mandaba a obedecerla y como yo no podía en su plena dimensión completamente hacerlo, entonces estaba como muerto, iba a morir. Entonces, ese régimen que Pablo está hablando ahí demandaba muerte a la desobediencia de su ley, a la desobediencia de lo que dictaba. Entonces, mire esto, el pecado ya no será tu acreedor tirano, sosteniendo la ley quebrantada como evidencia de que tiene derecho a llevarte a una prisión pestilente y a la muerte. Eso es lo que el pecado hace. El pecado, entonces, ya no puede tomar, sostener la ley en la mano que yo quebranté, la ley que yo quebranté, ya no puede tomarla en la mano y decir, mira la evidencia de que él pecó, por lo tanto, mátenlo a prisión y que muera ahí en prisión. Ya no puede. Pues estamos, dice Pablo, estamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, que significa, la ley dice, el alma que pecare, esa morirá. Pero somos librados de la ley. El Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Somos redimidos de la maldición de la ley, según Gálatas capítulo 3, versículo 13. Es lo que Pablo está enseñando ahí. Lo que dijo en Gálatas. Somos libres de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? Que todo el que pecare morirá. Toda alma que pecare morirá. Y le pregunto, hermanos, como estamos estudiando la escritura, yo quiero que usted haga memoria del texto bíblico y si lo puede mencionar textualmente, ¿dónde está? Mejor todavía. Y lo escribe ahí en el chat. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? ¿Qué significa la palabra pecado según la Biblia? Porque dice ahí que el Señor ha quitado tu pecado. Pero, ¿cuál pecado? El que te mata por desobedecer la ley. Dice nuestra hermana Joandri, transgresión de la ley. Amén. Así es. Transgresión de la ley. Entonces, todo el que peca, transgrede la ley. Entonces, ¿cuántos mandamientos fue que estudiamos según la corrección que hicimos ahorita? ¿Cuántos fueron? Primera de Juan 3:4. Excelente. Muy bien. Miren, memorícense ese texto bíblico, por favor. Memorícenlo. Ese texto es clave para entender que no podemos violar la ley. No podemos violar la ley. Y mucho menos decir que fue abolida. No. Ahora yo puedo decir que fue abolido la condenación que la ley me dictaba a lo que el pecado se había tomado ocasión. Pero hay algo importante. En el creyente fue abolida, no en el impío. En el impío y en el transgresor voluntario y a veces y contumaz y reverde, el castigo sigue.
El castigo sí. Hay muchas maneras de Dios castigar la transgresión a la ley. ¿Usted sabía eso? La gente quiere a veces ignorar la realidad de lo que pasa en una vida cuando ignora o quiere ignorar voluntariamente lo que significa violar la ley, transgredir y entrar en el ámbito del pecado. A veces las personas quieren ignorar eso. Pero aquí lo que está diciendo Pablo, nosotros ya no estamos bajo el régimen de la ley, de la letra vieja que tiene que ver con la maldición que estaba sobre lo que habíamos quebrantado la ley. Esa condena que pesaba sobre nosotros. ¿Cómo usted se siente, hermano, al saber que ya usted no va para el infierno? Dígame, ¿cómo usted se puede sentir? ¿Qué puede provocar en su corazón saber que ya no hay nada ni nadie que lo pueda condenar? Si verdaderamente usted ha creído, ojo, ojo, no porque vaya a la iglesia, no porque lea la Biblia, no porque ore 20 horas al día, porque usted haya creído de verdad. Usted es libre de la condenación del pecado, para que después no digan, ah, no, el pastor enseña que ya nosotros somos salvos, por lo tanto no tenemos que preocuparnos por nada, porque ya el Señor nos salvó y nada nos va a hacer ir al infierno. No, yo no estoy diciendo eso. No, estoy diciendo, usted tiene que saber si usted creyó en el Señor de verdad, porque algo tiene que estar provocando su corazón, en su corazón. El Espíritu Santo tiene que estar diciéndole algo en su corazón cuando hay pecado. Tiene obligatoriamente que estar enfrentándolo, tiene obligatoriamente que estar redarguyéndolo. Un creyente no puede estar a la expensa de su pecado como si nada estuviera pasando. No, no, jamás en la vida, hermano, jamás en la vida. Pero vamos a seguir estudiando. Debemos servir, pero es un servicio que es perfecta libertad. Mientras que el servicio del pecado fue un trabajo pesado, ahora debemos servir con novedad de espíritu. A eso es lo que Pablo se está refiriendo cuando habla de que estamos bajo el nuevo régimen del espíritu. Ahora debemos servir con novedad del espíritu o de espíritu, con nuevas reglas espirituales. ¿Cuáles son esas nuevas reglas espirituales? Yo le dije al principio, cómo los apóstoles interpretaron la ley, cómo Yeshua interpretó la ley, cuál es la base de la ley para nosotros los creyentes en Yeshua después de haber sido libertados. ¿Qué tenemos? Dice, en espíritu y en verdad. Tenemos que adorar a Yeshua en espíritu, adorar a Yahweh en espíritu y en verdad, y tenemos que obedecer la Torah en espíritu y en verdad. El espíritu aquí juega un papel importante, porque el espíritu no me traza línea de maldición sobre mi vida, al contrario. Por eso le llaman el consolador. El espíritu no es acusativo, el espíritu es que redarguye, él te llama la atención. Él no te manda un rayo y te parte en dos porque pecaste. Porque si hubiese sido como la ley no le mandaba, no existiésemos hoy, no habría un creyente en la iglesia vivo. Porque el espíritu de gracia que está en nosotros nos consuela, nos dirige, nos reprende también para que nos apartemos del pecado y sigamos con la fortaleza de seguir creciendo en el espíritu. Entonces, debe haber una renovación de nuestro espíritu, forjada por el Espíritu de Dios, y en eso debemos servir. A eso se refiere Pablo, y que estamos en un nuevo régimen, que ahora hay mandamientos que yo tengo que observar con todo el corazón y hacer todo lo que está a mi alcance para obedecerlo. Pero hay otros que va a ser un poquito más cuesta arriba obedecerlo.
unos más que otros. Y en el camino que nosotros estamos caminando, vamos a ir aprendiendo, vamos a ir siendo mordeados y vamos a ir acatando cada vez más y más mandamientos. Porque ¿qué es lo que hacen los mandamientos? Me van perfeccionando, me van dirigiendo, pero no voy a poder guardarlo todo junto a la vez. Necesito lo primero que necesito es aprenderlos, conocerlos, porque usted va a guardar un mandamiento que usted no conoce. Dígame, ¿a dónde? Tengo que enseñarlo primero. Entonces, después que lo he aprendido, entonces voy a hacer todo lo posible por guardarlo, por amor a mi Salvador. Hacer todo lo posible. Tiene que estar en mi corazón el deseo intenso de guardarlo. A eso se le llama el nuevo régimen del Espíritu. Que el Padre me va a dar el entendimiento, me va a dar la fortaleza para yo seguir obedeciendo. Y cuando fallen algunos de esos mandamientos, Él me va a corregir y me va a indicar cómo hacerlo de forma más adecuada. Ese es el nuevo régimen del que está hablando Pablo aquí en el libro de Romanos 7. Entonces, después de que Pablo dice eso, de que ya no estamos bajo el nuevo régimen, el viejo régimen de la letra que provocaba muerte, Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué diremos pues? La ley es pecado. Una preguntita más interesante da el apóstol Pablo. ¿La ley es pecado? Él responde, en ninguna manera. Pero aquí hay un problema, hermanos. Quiero ver si usted define aquí cuál es el problema que hay. Si es como muchos dicen, que obedecer la ley es entrar bajo maldición y estar bajo maldición es estar en bajo pecado, Pablo está diciendo aquí que no. Entonces, ¿a quién le creo? Porque Pablo está diciendo y hace la pregunta, entonces la ley es pecado. Si yo la obedezco, estoy bajo maldición. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Estaré bajo maldición si guardo la ley. ¿Qué dice el apóstol Pablo? En ninguna manera. Pero yo, dice él, no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Miren qué interesante. No codiciará, dice la ley. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Si yo no conozco que la ley dice que no codicie, entonces el pecado en mí no va a poner un efecto tan fuerte porque yo no conozco ese mandamiento. Aunque sabemos que al final va a causar muerte, pero en mí no se siente ese efecto. Es como si el pecado no existiera si la ley no dijera no codiciarás. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Pablo dice en el verso 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Noten aquí algo interesante. Pablo está utilizando un método de enseñanza que usaban los rabinos, los maestros de la ley de ese tiempo, que era para identificarse con todo el mundo al que ellos le hablaban, fuera judío o no judío, él se involucraba a él. Él se incluía a él dentro de esa condición, porque Pablo está diciendo, y yo sin la ley vivía un tiempo, pero ¿cuándo fue que Pablo vivió sin la ley? Pablo nació en la ley, Pablo fue siempre un obediente, un practicante de la Torá, pero él está usando aquí un término, una práctica de enseñanza que tiene que ver con incluir a todos para sentirse parte del grupo. Pablo entonces está diciendo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, asociándose con la gente que estaba en esa condición de no conocer la ley.
pero que cuando vino y conoció la ley, entonces el pecado revivió y entonces esa persona murió. ¿Por qué? Porque el pecado le dijo, no codicies. Entonces él despertó esa codicia en él porque empezó a conocer, entonces empezó a codiciar. Y entonces vino la muerte por la codicia. ¿Qué número es el mandamiento? Y esto es una pregunta para todos. ¿Qué número es el mandamiento que dice no codiciarás los bienes de tu prójimo, ni su casa, ni su buey, ni su asno, ni su esposa? ¿Qué número es ese mandamiento? A ver, ¿quién me dice en el chat? El 10. Ana, yo está fuerte. El 10. El número 10, ese es el mandamiento que estamos viendo aquí, el apóstol Pablo está mencionando. ¿Verdad que dice? Y allí en el mismo mandamiento que era para vida, entonces significa que no codiciar produce vida. Es bueno eso, ¿eh? No codiciar produce vida. Pablo está diciendo el mandamiento que para mí era para vida, a mí me resultó para muerte. Cuando usted empieza a conocer los mandamientos, entonces se despierta un interés por querer violarlo. Mire eso. Entonces el pecado comienza a tomar ocasión, comienza a hablarnos. No, hombre, no obedezca nada a eso. No te preocupes, toma. Codicia, eso es bueno, eso es sabroso, codicia. Toma, hazlo. Ven, entonces el pecado toma vida porque comienza a tentarme, a tentarme. ¿Por qué viene esa tentación? El que dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado tomó ocasión de algo que es vida, entonces produjo en mí la muerte. Si caí en la tentación, si caigo en la tentación, va a producir en mí una muerte, va a producir en mí una especie de castigo. Entonces, la gran ventaja que había encontrado por la ley fue descubrir, no había conocido el pecado sino por la ley, como lo recto descubre lo torcido, ya eso, como lo recto descubre lo torcido, como el espejo nos muestra nuestro rostro natural con todas sus manchas y deformidades, así no hay forma de llegar a ese conocimiento del pecado que es necesario para el arrepentimiento y en consecuencia para la paz y perdón, si no comparando nuestro corazón y nuestra vida con la ley. Si no hay una comparación con la ley en nuestra vida, no hay manera de yo poder darme cuenta si yo estoy mal. Entonces la ley, siendo ese espejo, descubre lo que es torcido, lo que es incorrecto. Este conocimiento nos hace tener algo especial. Podemos nosotros identificar entonces las altimañas del pecado por medio a este conocimiento. Pero hay que saberlo, porque si yo no lo conozco, entonces el pecado va a hacer muchas cosas en mí sin yo darme cuenta y al final voy a morir de todas maneras, pero como que nada estuviera pasando. Pero cuando yo conozco la Torá, algo en mí se comienza a remover, yo comienzo a entender, yo comienzo a luchar y la carne se levanta contra mí y yo contra la carne y mi espíritu y comienza a haber una batalla tremenda. Entonces muchas personas prefieren no conocer la ley para no tener esa batalla y morir lentamente sin sentir nada, como si estuvieran anestesiados. Ese es el asunto ahí.
Verso 12 del capítulo 7 continúa diciendo, de manera que la ley a la verdad es santa. Oiga eso, hermano. No sé si usted ha leído ese texto alguna vez, pero ese texto está ahí desde hace 2000 años. La ley es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Otra pregunta hace el apóstol Pablo. Luego lo que es bueno a mí me es hecho muerte. O sea, ¿cómo que lo bueno ahora me provoca la muerte? No, sino que el pecado, para mostrarse pecado, por lo bueno, me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecante o pecaminoso por el mandamiento. Ahí lo explica él de una forma mucho más clara de lo que hemos venido diciendo. Explico. Es santo, justo y bueno. La ley en general es así. Y todo mandamiento es particular, en particular es así. Es santo, justo y bueno. Las leyes son como los legisladores. Esto que yo lo estoy leyendo aquí, este párrafo es sacado de un comentario bíblico cristiano evangélico de un traductor llamado Henry o Matthew Henry. Este hombre, mire cómo está hablando de la ley. No es un judío que está hablando aquí, es un cristiano evangélico. Dice, la ley en general es así y todo mandamiento en particular es así, es así. Las leyes son como los legisladores. Dios, el gran legislador, es santo, justo y bueno. Por tanto, su ley tiene que ser así. Su contenido es santo, ordena la santidad, estimula la santidad. Es santo porque es conforme a la santa voluntad de Dios. El origen de la santidad es justo porque está en consonancia con las reglas de la equidad y la recta razón. Los caminos del Señor son rectos. Es bueno en el diseño de la misma. Fue dado por el bien de la humanidad para la conservación de la paz. Mire lo que este hombre está diciendo aquí. Y el orden en el mundo. ¿Por qué el mundo está en desorden? Porque no lleva la ley de Dios como él la mandó. Donde quiera que haya verdadera gracia, hay un asentimiento a esto, que la ley es santa, justa y buena. Donde quiera que haya verdadera gracia, hay un asentimiento, hay un razonamiento que dice, es cierto, la ley es santa, justa y buena. Pero cuando conocemos la gracia de verdad, el que no conoce la gracia va a ver la ley como algo pesado, como una tortura, como algo que me es impositivo y que me mata. Y por lo tanto tengo que vivir atemorizado, con miedo. Ay, me va a matar, me voy a perder, me voy a ir al infierno, porque la ley te va a perseguir, te va a perseguir, te va a perseguir, porque tú crees que la gracia no tiene efecto sobre la ley. Entonces, cuidado, la gracia está ahí y por eso yo puedo decir, wow, qué ley más buena, qué ley más santa, qué ley más justa. Amén, hermano. Gloria a Dios en las alturas por su bendita ley. Gloria al Señor por ella. Porque ahí nos demuestra el apóstol Pablo que él no está contradiciendo ninguna ley. Él no está en contra de la obediencia a la ley. Él está diciendo, el pecado toma ocasión, me engaña, porque la ley, al ser santa, justa y buena, me va a pedir a mí que me aparte del pecado. Y el pecado me va a decir a mí, no le hagas caso a la ley. Dale caso a tu carne, tus deseos, tus pasiones, y verá qué rico. El Señor reprenda al diablo. Amén. Pero mire qué más dice Pablo. Él no se conformó con decir que la ley era santa, justa y buena. Dice que la ley también es espiritual. ¿Cómo así, Pablo? Bueno, mire qué dice el verso 14.
Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Ni lo que quiero hago. Mire eso. Ni lo que quiero hago. Antes, lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, mire, apruebo que la ley es buena. ¿Cómo así? Usted puede entender ese versículo. Y si lo que no quiero, esto hago, o sea, peco, no quiero, pero lo hago, entonces estoy probando que la ley es buena. Porque mi carne me está haciendo la contra a algo que es bueno, a algo que he puesto por Dios y que los hombres, los teólogos y muchas gente no quieren saber de la ley, ni la quieren enseñar, ni la quieren guardar, no quieren ni tenerla cerca. ¿Por qué? El pecado ahí está haciendo su trabajito. El pecado ahí está haciendo su trabajito. Pero aquí Pablo está diciendo, entonces, si eso pasa en mí, si yo estoy queriendo hacer lo bueno y no lo hago, yo apruebo que la ley es buena. De manera que ya no obro o no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, no estoy haciendo lo que la ley quiere que yo haga, sino es el pecado que mora en mí. O sea, que si usted tiene a Cristo, aún sigue siendo pecador. Es eso lo que Pablo está diciendo. Que porque usted tiene el Espíritu Santo, ya recibió la gracia, la salvación por gracia, aún sigue en pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Todavía hay pecado en nosotros. ¿Por qué? Eso nos puede llevar a un entendimiento de saber que no somos perfectos. Por eso yo no puedo juzgar a nadie, por eso yo no puedo estar señalando a nadie, porque no hay uno justo, no hay uno bueno. Todos por igual tenemos nuestra cosita que tenemos que corregir y que ir creciendo y avanzando en el amor de Dios. Seamos compasivos con los pobres hermanitos que están luchando con sus pecados. Ayudémoslos, levantémoslos, no lo pisoteemos, no lo señalemos ni lo estemos destrozando por detrás. Vamos a ayudar y a orar por ellos, porque nosotros también podemos estar en la misma condición. La ley es espiritual, no solo en lo que respecta al efecto de ella, ya que es un medio para hacernos espirituales, sino en lo que respecta a su extensión. Llega a nuestro espíritu, restringe y orienta los movimientos del hombre interior. Es un discernidor de los pensamientos y las intenciones del corazón, según Hebreo 4:12, que es lo que dice, que la palabra escudriña los pensamientos y lo más profundo del hombre, hasta las intenciones. Eso está hablando de la ley. Prohíbe la maldad espiritual, el asesinato del corazón y el adulterio del corazón. Ordena el servicio espiritual, requiere el corazón. Nos obliga a adorar a Dios en el espíritu. Es una ley espiritual porque es dada por Dios, que es espíritu y padre de los espíritus. Se le da al hombre cuya parte principal es espiritual. Por eso es que la ley es espiritual, porque está dada a nosotros que somos personas mayormente espirituales y que todo lo que se mueve en nuestro corazón, que va en contra de la ley, son pecados que se manifiestan en lo espiritual. Primero, porque una persona que codicia, primero codicia en su corazón antes de llevarlo a la práctica. El que roba, primero roba en su corazón antes de llevarlo a la práctica. Todo empieza en el pensamiento, pasa al corazón y de ahí sale por la boca o por los brazos o los pies o cualquier miembro de nuestro cuerpo.
Pero primero se manifiesta en lo espiritual. Por eso la ley es espiritual. Primero, no fue Yeshua que dijo, ustedes oyeron que fue dicho, no matarás. Fue dicho, no matarás. Y eso estaba en la ley. Mas yo os digo, ahí viene la ley espiritual de Cristo. A eso se le llama la ley de Cristo. Cualquiera que hable mal de su hermano, ya lo mató. Eso se llama la ley espiritual en el corazón. Cuando uno la entiende así, entonces va a tratar de no hacer eso para no incurrir en una condenación que va a afectar mi vida espiritual. Un castigo. Amén. Seguimos. El verso 18. Seguimos. Por eso a esto le llamamos estudio sistemático. Vamos versículo por versículo, sacando el extracto. Y yo sé que en mí, dice Pablo, es a saber, en mi carne, no mora el bien. Oiga bien, en mi carne no mora el bien, dice Pablo, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Quiero, pero no puedo en mi carne, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Ok, aquí Pablo está marcando algo fuerte. Pablo está diciendo, hay algo en mi interior que me hace sentir diferente. Un deleite en la ley de Dios, pero se queda a veces solamente en el deleite, porque muchas veces entonces viene el pecado y arremete y entonces es que hago lo que no quiero, aunque te deleite en la ley de Dios. En tu interior, cuando pecas, el pecado ganó la batalla y te lleva a su territorio. Hay que reconocer, ahí yo le puse algunas de las obras de la ley en ese cuadro que está ahí al lado. Si usted la puede leer, ahí hablan de muchas de las obras de la carne, que afectan nuestra vida y que afectan el asunto de la ley de Dios en mi corazón, que aunque yo me deleite en la ley de Dios, en mi carne hay una manifestación del pecado que puede llevar en alguno de estos asuntos, por ejemplo, pleitos, celos, iras, contiendas, enemistades, envidias, divisiones, lascivia, orgías, inmundicia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta, hermanos, la lista larga que hay ahí de las obras de la ley, de la carne, perdón, las obras de la carne? Contra eso, Pablo dice que está luchando y nosotros luchamos con eso. Verso 23 al 25. Mas veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo entonces clama, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Yeshua, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios,
mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Por lo tanto, mientras avanzamos hacia la perfección, sin embargo, reconoce que aún no había alcanzado ni era ya perfecto. El apóstol Pablo está diciendo, no soy perfecto, según Filipenses 3:12. Ni siquiera estar libre de todo pecado y hacer perfectamente la voluntad de Dios. Tal fue su juicio firme, pero su naturaleza corrupta lo atraía de otra manera. Era como una lucha por la carne tomar su lugar antiguo, que lo frenaba y lo mantenía abajo cuando se hubiera remontado hacia arriba, como el sesgo de un cuenco que cuando se echa derecho lo aparta. En mí, que está en mi carne, no mora el bien. Pablo está diciendo, en mí, en mi carne, no mora el bien. Note bien dónde que él dice que no mora el bien. En su carne. Y en lo que respecta a eso, no se puede esperar nada bueno, como tampoco se esperaría un buen maíz creciendo sobre una roca o sobre la arena que está a la orilla del mar. De la carne no se puede esperar nada bueno. Y hay un problema con la carne, hermanos. ¿Cómo usted se deshace de ella? Explíqueme usted eso. ¿Cómo yo me quito la carne de encima? Si tengo que estar con ella todos los días, mientras viva. Entonces, ¿cuál es el problema? Mire, Pablo usa aquí la expresión, miserable hombre de mí. Y entonces, ¿qué hago? Así como la nueva naturaleza, en lo que respecta a eso, no puede cometer pecado, según Juan 3:9, el que ha nacido de Dios no peca. Así la carne, la vieja naturaleza, en lo que respecta a eso, no puede realizar un buen deber. ¿Cómo debería hacerlo? Porque la carne sirve a la ley del pecado. Aquí encontramos otra ley, que es la ley del pecado, aparte de la ley de Dios. La ley del pecado, según el versículo 25, está bajo la conducta y el gobierno de esa ley. La carne está bajo esa conducta y el gobierno de esa ley. Y si bien es así, no es probable que sirva de nada. La naturaleza corrupta se llama en otros lugares carne. Carne. Y aunque puede haber cosas buenas morando en aquellos que tienen esta carne, sin embargo, en lo que respecta a la carne, no hay el bien, no hay bien. La carne no es un sujeto capaz de ningún bien. Así que, hermanos, dejemos de estar dándole cariño a la carne. Dejemos de estar considerándola. Dejemos de estar teniendo compasión de ella. Vamos a darle a ella por donde tenemos que darle. No estoy diciendo con esto que nos flagelemos, ni nos castiguemos, ni nos cortemos, nada. Estoy diciendo que la mortifiquemos, que la hagamos sufrir. ¿Y cómo te hace sufrir la carne? Obedeciendo la ley, no cediendo a sus deseos. Hagamos eso. Pongamos una actitud estricta contra la carne. Seamos rígidos contra la carne en nosotros mismos, no contra otros, porque es fácil es tratar de someter a otro a un régimen. No, sométase usted mismo, yo mismo. Esa es la labor. Y que cada cual se encargue de sí mismo, de someter la carne a la voluntad de Dios. Pablo dice, veo otra ley en mis
en mis miembros, luchando contra la ley de mi mente. La inclinación, hermano, la inclinación corrupta y pecaminosa se compara aquí con una ley, porque lo controlaba y lo frenaba en sus buenos movimientos. Se dice que está sentado en sus miembros, porque habiendo puesto el Mesías su trono en su corazón, si el Mesías ahora está en su corazón, el trono de Yeshua está en el corazón suyo. Solo los miembros rebeldes del cuerpo eran los instrumentos del pecado en el apetito sensible, o podemos tomarlo de manera más general por toda esa naturaleza corrupta que es el asiento no solo de la concupiscencia sensuales, sino también de las más refinadas. Los miembros de nuestro cuerpo son peligrosos y no se quieren someter al rey que está sentado en el centro de su corazón, hermano. Sus miembros, su carne, no se quiere someter a la ley de la mente, a la ley de Dios, que es buena, justa, santa y es espiritual. Esto lucha contra la ley de la mente. La nueva naturaleza, tras el camino contrario, impulsa un interés contrario, cuya disposición e inclinación corruptas son una carga y un dolor tan grande para el alma como lo puede ser las peores fatigas y cautiverio. Me lleva al cautiverio con el mismo significado. La ley del pecado me tortura, me mata. Tiene compasión de mí. Por eso, la nueva naturaleza que hay en mí debe estar predominando en todo. Con la carne sirvo a la ley del pecado, es decir, la naturaleza corrupta, la parte no regenerada. La parte no regenerada de la carne trabaja continuamente hacia el pecado. Su queja general la tenemos en Romanos 7:24. Oh, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? De lo que se queja es de un cuerpo de muerte, ya sea el cuerpo de carne, que es un cuerpo mortal, moribundo. Mientras llevemos este cuerpo con nosotros, estaremos atormentados por la corrupción. Cuando estemos muertos o que venga el Mesías, seremos libres del pecado, pero no antes, no antes. Mientras tanto, ahora tenemos una tarea: no dormirnos a la carne. Vele, ore para que no entre en tentación, porque la carne no duerme. La carne está buscando siempre ocasión para hacernos caer. Y finalmente, en esto concluimos. Hay un gran consuelo del pecador redimido. Su gran consuelo radica en Yeshua, el Mesías. Pablo dice: doy gracias a Dios por Yeshua nuestro Señor. Cuando él expresa: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él dice: gracias a Yeshua. Porque si no hubiese sido por Yeshua, hermano, la cosa hubiese sido fuerte, más fuerte de lo que él presenta ahí. En medio de sus quejas, estalla en elogios. Es un remedio especial contra los miedos y los dolores para ser muy alabado. Muchas pobres almas abatidas lo han encontrado así. Y en todas nuestras alabanzas, esta debe ser la carga del Hijo. Bendito sea Dios por Yeshua el Mesías, quien me librará, dice Romanos 7:24, como alguien sin ayuda, como alguien desamparado. Por fin encuentra un amigo que le basta cuando estemos en aprietos por el pecado cometido.
Él es nuestro abogado. ¿Por qué? Como Él es el mediador de todas nuestras oraciones, también lo es de todas nuestras alabanzas. Él es nuestro intercesor. Él es nuestro abogado. Él es quien nos quita la carga y nos dice, vete, eres libre y no peques más. Gloria al Señor. Bueno es Dios, poderoso es su nombre por siempre. Pero hermano, que este estudio de hoy haya calado y nos haya ayudado a entender un poco más. Nosotros vamos a seguir estudiando esta escritura, este libro. Pero la próxima clase es muy probable que la hagamos en la congregación, porque ya vamos a tener más tiempo, porque se dio un decreto, según me enteré hoy, de que el toque de queda se alargó un poco más y va a ser los fines de semana hasta las 9 de la noche y de 9 a 12 el libre tránsito. O sea que podemos reunirnos a las 7:30 de la noche en el local para dar el estudio bíblico. Y los que están por Zoom, que no estén presentes, pues van a poder disfrutarlo, pero va a ser luego por YouTube. Pero presencial tiene otro contenido y es mucho más agradable. El mañana, domingo, sí nos vamos a reunir a las 5 de la tarde en la congregación para nuestro servicio especial. Recuerden que tenemos invitados. Así que Yahweh le bendiga. Tienen las preguntas, pues hagan sus preguntas. Tenemos unos minutos para las preguntas y respuestas. Yahweh le bendiga mucho. Yahweh le guarde y hasta la próxima. Shalom.